que lleguen de la noche oscura, serán 4 los que lleguen de la noche oscura, bordados de lluvia sus ponchos de puna. Amigos y amigas, un saludo para todos ustedes al inicio de este primer programa que lo hemos denominado Conversatorio, pero con el nombre de El Pueblo de Libera. Ujatu napay kuituko yabankunapa, pikunachus uchaykurikuspaq kankichik noqaykuwan umallikunapaq ch'aqwarinapaq kawsayninchikmanta. Y empezando en esta primera etapa queremos un poco expresar que esta es una iniciativa a partir de una preocupación de varios ciudadanos en estos tiempos electorales respecto a lo que está pasando en el país, principalmente cerca a lo que es las elecciones nacionales, y qué propuestas nos tienen los candidatos políticos respecto a temas que son de intereses principalmente del área rural, hablando de la tierra, el territorio, la producción agropecuaria, temas que definitivamente merece que podamos profundizar. En esta oportunidad tenemos panelistas que nos ayudarán a entender de mejor manera todas estas propuestas. Damos la bienvenida inicialmente al licenciado Delfín Álvarez, uno de nuestros compañeros que también con bastante preocupación ha estado en estas iniciativas de hacer una alianza comunicacional con radios comunitarias y medios alternativos. Lo propio damos la bienvenida a nuestro compañero periodista y analista político-social, Antonio Abal, que también estará participando en esta nuestra programación. Lo propio al ingeniero Severo Villazuel, él especialista también en el campo de los transgénicos y de la biotecnología. Estos y otros temas estaremos conversando. Y bueno, al inicio de este programa vamos a dar la palabra a nuestro compañero, a nuestro hermano Delfín Álvarez, para que pueda un poco interiorizarnos los objetivos que conllevan en este primer programa y posteriores programas que va a ir a desarrollarse durante este tiempo. Delfín, bienvenido y queremos escuchar cuáles son esos objetivos, las motivaciones para poder hacer estos diálogos que son tan importantes o estos conversatorios. En primer lugar, muy agradecido por la invitación y un saludo cordial a todos quienes escuchan este programa que arranca en este día. Bueno, como tú lo has mencionado, este es un programa, ¿no? Por iniciativa de principalmente de representantes de radios comunitarias, también radios municipales y también otros medios de comunicación alternativas, con la finalidad de realizar análisis de la realidad, que es muy importante en nuestro país porque estamos en un contexto bastante complejo y muy dinámico, cambiante en cada momento. En ese sentido, la intención de este programa es trabajar, por ejemplo, análisis de la coyuntura, que tiene que ver, por ejemplo, con este proceso electoral. Es muy importante que la ciudadanía conozca, ¿no? Por ejemplo, cuál es la agenda económica que nos están planteando las diferentes candidaturas y en ese sentido cuál es el modelo económico que se está proyectando, a qué tipo de Estado se está apostando, ¿no? En las diferentes candidaturas, pero también más allá del proceso electoral es fundamental que la población conozca, tenga información, por ejemplo, respecto a la crisis alimentaria, ¿no? ¿Por qué ciertos productos desaparecen de un momento para otro? Por ejemplo, de la canasta familiar, como es el aceite, por ejemplo, el arroz. ¿Qué actores productivos tienen control, por ejemplo, sobre estos insumos de la canasta familiar? Lo mismo, ¿cuáles son los factores que influyen, ¿no? Para que, por ejemplo, haya escasez del dólar?
cuál es el problema estructural para que, por ejemplo, tengamos crisis de energía, ¿no es cierto?, como son los combustibles, por ejemplo. Y asimismo es importante que la ciudadanía, que la población conozca cuáles son las riquezas que tiene Bolivia, por ejemplo, en tema minería, biodiversidad, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la intención de este programa es ofrecerle a la ciudadanía información veraz, actualizada, para que la ciudadanía pueda realizar análisis en las distintas, por ejemplo, asambleas vecinales que tenemos en los barrios populares de la ciudad de Cochabamba, por ejemplo, y también en las comunidades campesinas, porque nuestra sociedad está organizada y tiene el hábito, la cultura democrática de dialogar, de deliberar en estos diferentes espacios. En ese sentido, la intención final es ofrecerle a la ciudadanía esta información, darle algunos insumos para que pueda deliberar y también plantear propuestas desde abajo para dar solución a los problemas estructurales que vive nuestro país. Porque el tema de analizar los problemas y plantear las soluciones no es un asunto exclusivo de los políticos, sino más bien tiene que ver también con la iniciativa ciudadana. En ese sentido es muy importante, ¿no es cierto?, esta deliberación en nuestra ciudadanía para que a partir de ahí se emerjan los planteamientos y se haga realidad, ¿no es cierto?, esta democracia participativa, ¿no? Porque en nuestro Estado plurinacional hay la democracia participativa, ¿no es cierto?, directa participativa, la democracia comunitaria también, que es complementaria a la democracia representativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no?, nuestra intención es promover ese diálogo, esa participación desde abajo para que los problemas del país también sean deliberados y analizados a nivel de nuestra ciudadanía en los diferentes ámbitos del ámbito urbano como también rural. Muy bien, dadas las aclaraciones del sentido de este proyecto comunicacional, queremos también anunciarles que será difundido por varias radios comunitarias y medios alternativos, a quienes les damos también nuestro agradecimiento por este apoyo a estas iniciativas tan importantes. Vamos a hacer ingreso ahora ya a desarrollar el tema concretamente y vamos a dar la palabra a nuestro compañero Antonio Abal, quien tiene bastante experiencia en temas de análisis políticos o hacer historia, historiador también. Vamos a empezar a hablar un poco acerca de lo que representa ya el tiempo corto para las elecciones nacionales en Bolivia. Un poco conocer cuáles son las características que tiene esta elección y qué está en juego después de todo esto para todos nosotros los bolivianos. Antonio. Gracias, Víctor. Un saludo cordial a quienes nos escuchan y nos ven también. Este conversatorio, como señalaba Delfín, nos tiene que ubicar en este tiempo histórico que estamos viviendo. Y este tiempo histórico tiene que ver con dos cosas que nos afectan directamente. La primera es el contexto mundial. En este contexto mundial tenemos claramente una guerra geopolítica que ya lleva mucho tiempo, desde la guerra de Ucrania con la Unión Soviética, con ese apoyo que ha dado la OTAN, el Mercado Común Europeo, y actualmente con el ataque que está realizando Israel sobre la Franja de Gaza, Palestina. Aunque están lejos, ¿no?, estas peleas, pero nos afectan, porque esta guerra geopolítica lo que quiere es consolidar un poder económico mundial. ¿Y a qué interesa este poder económico mundial? Primero, que los estados sean débiles, quiere estados débiles. Segundo, quiere los recursos naturales, ¿no? Y nosotros estamos en ese problema. Nuestro estado está demostrando sus debilidades. Y hace ya mucho tiempo que ha demostrado el potencial que tenemos en cuanto a recursos naturales.
No vamos a hablar solamente del litio, vamos a hablar del territorio amazónico, de la variedad que tenemos en plantas, fauna, y sobre todo el tema de tierras raras. Eso es lo que interesa a la tecnología de este momento. Entonces está en juego eso en estas elecciones, el modelo en el que se quiere hacer parar un Estado, porque durante 200 años los bolivianos y bolivianas hemos tratado de tener un Estado. No hemos podido, ¿no? Los primeros 100 años han sido un Estado excluyente, ¿no? Las grandes mayorías de pueblos originarios no existían, ¿no? El territorio de la Amazonía era declarado un territorio desierto y se llamó territorio de colonias, para que vayan y cualquiera pueda tomar, igual que en el oeste, ¿no? Así hemos ido avanzando, queriendo formar un Estado. El 52, la revolución del 1952, ha tratado de organizar un Estado, tampoco ha podido porque quería castellanizar a todo el mundo, ¿no? Y quería crear una gran nación, una nación única. Eso no se puede en un país que tiene culturas como la guaraní, aymara, quechua, huenayec, y tonomas, en fin, no se puede. Eso es lo que está en juego, esta dificultad de los bolivianos en formar un Estado concreto y segundo, las amenazas de esa guerra geopolítica, sobre todo del capitalismo mundial. Sin embargo, escuchando las últimas conversaciones o debates de algunos políticos, no se ha escuchado propuestas que tengan que dar solución a la problemática de la tierra, del territorio. ¿Cómo lo están viendo esto? Claramente los candidatos de una forma evidente y otros de una manera más o menos disimulada han planteado que no están de acuerdo con el Estado plurinacional, esa conquista de los pueblos originarios. Han dicho que van a cambiar la Constitución, eso es cambiar el estatus del Estado nacional, ¿no? Unos claramente han dicho hay que volver al Estado republicano y ya lo están haciendo. Ya estamos volviendo al Estado republicano, porque la política se está volviendo en una política de élites. Solo hay que ver a los candidatos y vamos a ver a toditos del mismo color, hablando igual y pidiéndoles a los bancos extranjeros que les presten plata, ¿no? Con la mano extendida. Entonces, no hay dónde perderse. Ya hemos regresado a la República. Los únicos que insisten en mantener el Estado plurinacional y las conquistas de la Constitución son las organizaciones, que no tienen partido, que se les ha negado la participación directa y están en este momento sin un horizonte también, porque la política está diseñada para esta democracia controlada que es ahora, lo controla el Tribunal Constitucional, que es el suprapoder en Bolivia, ¿no? Yo te diría que no hay propuestas aparte de cambiar el estado actual y de contraer grandes deudas con el discurso de que eso va a salvar la situación y los dólares van a llover. Lo demás son palabras que ya sabemos se lleva el viento de los candidatos, ¿no? Bueno, realmente es preocupante cómo se va planteando esta situación en el término político, digamos, de bajar este interés de participar de las organizaciones campesinas, indígenas, originarias. Y hablando de estas instancias, merece que podamos también discutir un poco el tema tierra-territorio, el tema que tiene que ver con la biodiversidad. Vamos a ceder la palabra aquí, ahora sí, al ingeniero Severo Villarruel, quien nos va a hablar un tema que realmente debe ser de preocupación de todos nosotros: la biotecnología. ¿Qué entendemos por biotecnología, ingeniero? En primer lugar, un saludo cordial a toda la cadena que se ha formado a través de esta alianza comunicacional. Un saludo a todos y a todas.
Es una pregunta muy interesante y me parece de que hay que desenmascarar lo que se está ocultando detrás de esta palabra hermosa que es biotecnología. La biotecnología en términos generales es la aplicación de la tecnología a la vida. Por lo tanto, es algo que jamás nadie podría estar en desacuerdo con la biotecnología. Pero en la actualidad han tenido que esconder bajo esa palabra los transgénicos. En las propuestas políticas del sector dominante del país han dicho que van a incorporar tecnología en la agricultura del oriente boliviano y en todo el territorio nacional si fuera posible. Y están llamando a levantar todas las restricciones a la biotecnología. Pero en realidad están enmascarando una palabra que se ha vuelto prohibida desde hace muchos tiempos, los transgénicos. Entonces, para entender lo que están queriendo hablar, no lo quieren decir porque debe ser algo tan terrible para que tengan que ocultarlo. Porque si fuera conveniente para todos los seres humanos, dirían vamos a meter transgénicos y punto, y se discute sobre ese tema. Han tenido que ser tan cobardes para ocultar esa palabra y enmascararlo como biotecnología. Para entender a lo que se está queriendo llegar con los transgénicos, es bueno entender los procesos históricos que ha sufrido la humanidad. La biotecnología es parte de la ciencia y la ciencia es el máximo desarrollo del ser humano. Es la realización intelectual más alta que pueda tener un ser humano al desarrollar ciencia. Pero la ciencia no es neutra y la ciencia a veces se presta a intereses de grupos de poder mundiales y locales. Cabe un buen ejemplo que nos va a dar pie para entender lo que está pasando con los transgénicos y es la ciencia aplicada a la energía atómica. La energía atómica o la energía nuclear es algo muy bueno para el ser humano porque nos da energía, nos da medicina y un montón de cosas, pero aplicada a la energía atómica, la ciencia aplicada a la energía atómica, convertida en armas, se convierte en algo monstruoso contra los seres humanos. En Hiroshima y Nagasaki, el año 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se lanzaron 2 bombas, las cuales ocasionaron la muerte inmediata de más de 100.000 personas en esas 2 localidades. ¿Por qué se lanzó esas 2 bombas? El objetivo final era el dominio mundial de un sector oligárquico mundial sobre toda la humanidad, sobre los seres humanos y países de toda la humanidad. Ese fue el objetivo y cómo la ciencia fue utilizada para eso. A partir de ese lanzamiento a esta época no habían encontrado otro instrumento tan terrible como la bomba atómica para someter al ser humano. Y han encontrado en los transgénicos algo similar o peor que la bomba atómica. Porque los transgénicos, el pretexto es de que lo han inventado para solucionar el hambre del mundo. Pero en realidad lo que no están diciendo que no hay hambre en el mundo, no falta alimentos en el mundo, sino lo que falta es una buena redistribución de la riqueza porque estudios han develado con las condiciones actuales de producción agrícola, la producción mundial de alimentos alcanzaría por demás, incluso casi para el doble de la gente que existe en la actualidad. En este marco, entonces, los transgénicos se convierten en un arma de sometimiento de los pueblos. De sometimiento a través del control de los alimentos, porque esta tecnología está patentada, el hecho de hacer transgénicos está patentada. Los transgénicos resultantes de esta tecnología, o sea, todas las variedades hechas en laboratorios, están patentadas. Eso significa de que a partir de la invención de los transgénicos se han abierto las puertas a la patente de los seres vivos, cosa que hasta entonces no se podía hacer. Entonces, primeramente han patentado los transgénicos y posteriormente ahora han abierto la puerta para patentar absolutamente todos los seres vivos, ¿no? Incluyendo los seres humanos, ¿no? Cuyos genes humanos también ya están patentados algunos. ¿Eso para qué? Para un dominio absoluto a través del hambre y a través del control de territorios de una inmensidad de países, ¿no? Esto genera unas ganancias impresionantes al este invento de meter un gen extraño en una planta transgénica para que
estas puedan resistir incluso a un veneno. En el caso, en el cultivo más extendido en el mundo, que es la soya, lo que se ha hecho es hacerlo resistente a un veneno, que es el glifosato, y a partir de eso estas empresas van ganando un dineral, pero que es difícil de imaginar. Para que se tenga una idea, en la actualidad se tienen más de 200 millones de hectáreas cubiertas con transgénicos, cuyos dueños de las semillas no pasan de 5 personas, o de 5 empresas que manejan estas 5 personas. En otras palabras, los alimentos y la semilla del mundo está siendo paulatinamente controlada por estas 5 empresas. Pero posteriormente podemos ver el análisis en esta coyuntura de que no solamente estas plantas transgénicas son para controlar a través de la alimentación al ser humano, sino se está convirtiendo en un elemento de apertura de territorios. Los ocupan con los transgénicos, destrozan las economías locales, las quiebran y luego las compran los terrenos a precio de gallina muerta a los comunarios o localidades que viven ahí, y van acaparando tierras y vaciando de campesinos a la gente que se dedica a eso, ¿no? Entonces es una cosa que va viniendo como una bola de nieve en contra de todas las organizaciones y los pueblos, ¿no? Perfecto. Es realmente aclaradora y esclarecedora, diríamos, estos términos de la biotecnología. Y Jesuapi parlarispari nisungman y chama tumpato yarispe menatachus ñañanchi Antonio Abal regichuanchi una iguata kunamanta pacha y mainatata purispa kaskan Bolivia suyuti. Ñaupasta japas runakuna pisi japas runakuna maisincha eskas runakunata yaki manchurawanchi culturas ninchikta mana allimpa hawangu. Pero chay mantaga recién kalpachakuy tagallarin, pero tian chaypa jepanpi intereses wakin políticos runakuna y maraykuchus munanku payguna astawan apaygachayta. Chayrayku ninku Bolivia suyunchikpi waq suyukunapi hina kanankuta estados sinchi llawchuyasqas imapa paykuna munasqankuman hina imatapis apaygachayta atinankupa. Mayqinchus ch'uwa watukuspa kasqa ni chamakunan kay eleccionesman qaylla imaraykuchus tiyanku debates tukuy chaykunapi políticos kaqkunaqa chay umallikuypi kaspa kasqaku. Parlarispa biodiversidad o biotecnología nisqamanta llaqtamasikuna chayqa kasqan imani sunmanta máscaro careta hinalla achitu parlay, pero jepanpiqa kasqan mana wali ruwaykuna millay ruwaykuna. Mayqintaqchus riqsisqa kasqan transgénicos nisqa sutiwan ichama pogoykuna mujus hampirasqas mujus mayqinkunachus atin ongoykunata ima churayta mana hallp'allamanchu nitaq pogoykunallamanchu sino tukuy runa masikunaman. Kaymanta ima hasta wanukuchaykusunchik parlarispa kay hatun ñawpa kaq wakichiy mayqintachus ñawparichispa kasqanchik radios y hinallataq medios alternativos. Kunitan kutirqamusqayku llaqtamasikuna tupata suyariwayku. Y bien amigos, gracias por continuar con nosotros y nosotros con ustedes vamos a seguir profundizando estos temas que son muy interesantes. Vamos a iniciar esta segunda parte con el compañero Antonio Abal, un poco para ir viendo el tema político de nuestro país. Quisiéramos que Antonio nos vaya explicando un poco este tema que tiene que ver con lo que está pasando y lo que ha pasado en estos 20 años con la sociedad boliviana, hablando políticamente. Lo que no tenemos que olvidar en Bolivia es que tenemos una estructura colonial, ¿no? Muchos pasan por alto esto, como si nunca hubiera llegado Pizarro, como si nunca hubiera habido la mita, la encomienda, esas cosas. No quieren acordarse, ¿no? No les gusta el pasado. Un candidato hace poquito decía en la televisión, ¿por qué quieren ver hacia atrás? Hay que ver hacia adelante. No quieren que se vea atrás justamente por eso,
porque nos recuerda la historia de cómo ha sido estructurado el territorio boliviano. Y el territorio boliviano ha sido estructurado sobre la colonia, con un sistema de producción colonial, con autoridades coloniales, con una cultura colonial. Y eso no se ha acabado cuando se han ido los españoles, ha continuado. Eso que se llama la subjetividad ha quedado en las cabezas de todos los que habitamos este territorio, y eso ahora se llama colonialidad, la manera de pensar en las viejas claves de la estructura colonial. Y nuestro país ha estado viviendo así, con esa estructura, ¿no? Por eso los pueblos originarios, los indios, tenían que estar en el campo, no tenían que saber leer ni escribir, peor entrar a la universidad. Y todos respetamos eso porque era así la sociedad. Eso ha cambiado. Ha empezado a cambiar un poquito el 52, pero donde se ha profundizado ha sido con la nueva constitución política del Estado, con la Asamblea Constituyente, ¿no? La Asamblea Constituyente que ha cambiado realmente la mirada de los pueblos originarios respecto al Estado. Porque antes los pueblos originarios vivían al margen del Estado, tenían su propia organización, ¿no? Ahí tenían su autoridad, su justicia, tenían todo. El Estado no les daba nada, tampoco reclamaban mucho, ¿no? Hasta que comenzaron los sindicatos, después de la guerra del Chaco. Pero con la Asamblea Constituyente ya los pueblos originarios ingresan a los mecanismos de poder, a manejar lo que es la alcaldía, consejeros, conocen cómo se administra el Estado, lo que es el gobierno. Y eso no le gusta a gran parte de esta sociedad colonial, que en cada región de Bolivia es el poder, pues el poder regional, herencia de la colonia es eso, ¿no? Las oligarquías regionales. Y lo que están buscando es destruir esa conciencia que han tenido los pueblos originarios, que han tenido la capacidad de plantear una constitución, que han tenido la capacidad de crear su propio instrumento político, no un partido, un instrumento político, ¿no? Con sus propias ideas, ahí está el vivir bien y todo eso. Eso ha hecho que cambie la sociedad. Y cuando la sociedad tiene estos rasgos de exclusión, de privilegios, es normal que quieran conservar esos privilegios. La lucha se está dando ahora en esos términos. Gente que quiere conservar sus derechos porque es un poquito más blanquita, porque su abuelo heredó algunas minas y no sé qué, y por el otro lado los dueños de los territorios que son los pueblos originarios. Eso ha hecho que se cambie la sociedad, ¿no? El catálogo de derechos de la Constitución ha reconocido los conocimientos, la sabiduría, la filosofía de los pueblos originarios, la ciencia, como decía Severo, que durante miles de años se ha producido en estas tierras, ¿no? Entonces, estamos en eso. La sociedad está en este momento en esa competencia. ¿Quién va a ganar? ¿No? ¿Quién va a ganar? Las elecciones son un momento de eso, no es todo, es un momentito. Porque los pueblos que ya saben cómo se maneja el poder no se van a quedar así, no se van a quedar así. Bolivia ha cambiado el 2009 con la nueva constitución y va a ser difícil volver a las épocas, no solo republicanas, yo diría las épocas neoliberales, ¿no? Porque eso es, la república es dejar hacer, dejar pasar, con un Estado débil. Y los pueblos originarios quieren un Estado fuerte. ¿Cómo lo ven o cómo lo podríamos interpretar cuando ahora, cerca de las elecciones, tenemos casi una mayoría de partidos políticos que tienen identidad con el capitalismo, con el neoliberalismo? ¿Será que Bolivia pueda volver a ser, en vez de Estado, una república?
¿Cuáles serían esos riesgos? El principal debate es que mucha gente, especialmente los candidatos, confunden, ¿no? Llaman socialismo a cualquier cosa, ¿no? En Bolivia lo que se ha intentado hacer es combinar una teoría política basada en el marxismo con el conocimiento de los pueblos originarios. A eso le han denominado socialismo comunitario. Pero hay que hacer muchas aclaraciones, tendríamos que hablar mucho. El socialismo no necesariamente es marxista, porque el socialismo es una teoría política anterior a que nazca Marx incluso, ¿no? Están curas, hay filósofos, Santo Tomás, San Agustín, un montón de gente que ya habló de socialismo, ¿no? Y cuando digo San Agustín, estoy hablando de un cura de la iglesia, ¿no? Que ya hablaba de socialismo. Entonces confunden mucho, confunden marxismo con comunismo, con socialismo. Bueno, no entienden realmente de qué se trata. Y con eso quieren designar al Estado plurinacional. Ese Estado era socialista, esa Constitución es socialista. Y eso hay que cambiar, ¿no? Entonces, por eso todos ellos están alineados con una corriente de pensamiento que señala que hay que acabar con los comunistas en todo el mundo, ¿no? Incluso el presidente argentino dice a los zurdos hay que exterminarlos, ¿no? Eso es una mala visión, una mala lectura de estos candidatos que están pensando en que no ha evolucionado el cerebro, en que la gente no se ha dado cuenta de lo que estamos pasando. La crisis no es porque falla un presidente, porque falla solo la economía. Lo que se olvidan estos candidatos es que la economía, sobre todo, es política. Cuando los economistas clásicos te dicen hay que saber elegir entre mantequilla y cañones, te están diciendo tome una decisión política. Por eso la política es anterior a la economía, ¿no? Pero nos quieren confundir y quieren dorarnos la píldora para decirnos que volver al neoliberalismo es lo mejor. Ya conocemos esa receta y sabemos cómo termina, ¿no? Perfecto. Vamos a seguir analizando estos temas en próximos programas porque creemos que es de muchísimo interés para todos nosotros conocer todo lo que representa incluso la historia política en nuestro país. Vamos a ceder la palabra aquí a nuestro querido hermano Severo para profundizar un poco el tema de los transgénicos. Hace rato hablábamos que la biotecnología es una máscara, que detrás de la biotecnología viene lo transgénico. Quisiéramos conocer a profundidad un poco más de lo que significa esta palabra de los transgénicos. Bien, los transgénicos en Bolivia se ha empezado a discutir cuando el ALCA se planteó para el dominio de Sudamérica por un país. Ahí se explicó, y cabe recordarles, de que un transgénico es la mezcla de 2 o 3 seres vivos diferentes entre sí. Esto se lo hace al laboratorio a nivel genético, a nivel de genes. Por lo tanto, utilizando la ciencia biotecnológica aplicada a los transgénicos, se pueden mezclar animales con plantas, plantas con seres humanos con animales, y se pueden combinar todas. ¿Para qué se lo ha hecho? La primera cosa es que nos dicen que con eso van a salvar del hambre al mundo, ¿no? Y como ya dijimos en el anterior punto, alimentos sobran en la actualidad. Entonces, ¿para qué lo han hecho? Una segunda cosa que sale es de que con eso se gana mucho dinero. Pero ¿quiénes ganan dinero con eso? Son las dueñas de las patentes y las dueñas de estas tecnologías. En el mundo son menos de 5 empresas las que controlan toda la cadena de los transgénicos. Desde la tecnología, los eventos transgénicos, en este caso los cultivos, y los agroquímicos que acompañan a los transgénicos.
Los transgénicos es imposible que puedan andar solas. Se imponen a los países porque se impone un paquete tecnológico que acompaña a los transgénicos para que puedan sobrevivir. Este paquete de los transgénicos se traduce en agroquímicos. ¿Y qué agroquímicos son los que se usan? Herbicidas, insecticidas, fungicidas, entre las más importantes, pero ahí se le agrega acaricidas, nematicidas y muchos sidas, ¿no? que sida es la terminación de muerte, ¿no? Sinónimo de muerte. Y hecho investigaciones profundas de los transgénicos y sus efectos sobre la tierra son catastróficas. Envenena las tierras, los vuelve estériles. En un lugar donde ya se produce por más de 10 años es casi imposible que otro cultivo pueda desarrollar. Ahí puede desarrollar solamente transgénicos. Por lo tanto, la empresa indirectamente ya ha controlado absolutamente, totalmente ese suelo. En ese suelo los estados están condenados a producir únicamente transgénicos. Por lo tanto, pedirle permiso al dueño de la patente para poder sembrar. Y los seres humanos pedir permiso al dueño de esta patente para poder comer. Y eso se hace pagando dinero. Lo otro, aquí Antonio decía que se quieren estados debilitados, pero visto desde la tecnología no quieren estados. A tal punto de que esta tecnología está patentado afuera, está normado por leyes hechas en afuera. Los transgénicos y las semillas están reguladas por el convenio UPOP que se hace en Suiza. Las discrepancias y los conflictos legales que surgen por las disputas de cualquier momento o en cualquier tema de transgénicos o de estas semillas patentadas no se resuelven en el país, se resuelven en Suiza. Si ustedes ven con cuidado en las propuestas de los políticos ligados a las oligarquías poderosas de Bolivia, están planteando eso, de que Bolivia no solamente no sea un país débil, sino que deje de existir y que nos gobiernen leyes de afuera y que todas las leyes sobre propiedad privada, derechos de propiedad intelectual y otras se tienen que resolver o en Francia o en Estados Unidos o en La Haya o en Suiza. Y esto ya está aceptado, esto lo han firmado. Bolivia ha entrado a la UPOV el año 1999 y donde dice que se va a someter a esas normas, ¿no? Y por lo tanto los estados pierden soberanía y control sobre sus productos productivos. En Bolivia la soya representa cerca ya de la mitad de los suelos cultivados y por lo tanto Bolivia ya depende más del 50% del permiso que nos puedan o no puedan dar estas empresas transnacionales. Pero la cosa no termina aquí. Este paquete tecnológico es altamente tóxico, es veneno, todos son venenos. Y estudios hechos en Argentina, en Brasil, en México, en Paraguay y también en Bolivia recientemente han demostrado de que son tan nocivos al ser humano de que está causando desastres. En Argentina se ha identificado en las zonas que se llaman comunidades fumigadas, donde hay la agroindustria en alto nivel, el cáncer se ha disparado a un grado de que en zonas normales hay un caso de cáncer y en las zonas fumigadas estas llegan hasta 3 veces más. En el mundo el cáncer ha alcanzado el año 2024 a 20 millones de afectados por cáncer y 10 millones de seres humanos en el mundo mueren con cáncer todos los años. ¿Por qué será que se ha dado tanto disparo de esta enfermedad? La alimentación, y es lo que tratan de ocultar con biotecnología. Los transgénicos pueden ser las resultantes de esto. La Organización Mundial de la Salud a regañadientes ha indicado de que el glifosato es el herbicida que acompaña a los transgénicos, es probablemente cancerígeno, es la calificación que la da. Primero está cancerígeno, probablemente cancerígeno, levemente cancerígeno y no cancerígeno los insumos productivos. Y el glifosato está entre los probablemente cancerígenos, ¿no? En Estados Unidos se han dado más de miles de juicios contra la Monsanto que produce transgénicos por verse afectados por cáncer. Muchos de ellos se han ganado la demanda a Monsanto, que ha desembolsado millones de dólares de desahucio por causar ese daño, pero le están esperando miles de
de juicios, ¿no? No es uno, son varios miles, ¿no? Entonces, fíjense lo que nos están queriendo decir al decir que van a incorporar biotecnología, que están enmascarando en esa palabra transgénicos. Nos están diciendo vamos a meter transgénicos, con lo cual les vamos a envenenar. ¿Qué están buscando? Que una élite económica mundial gane inmensas cantidades de dinero. En este marco podemos decir de que metes más transgénico, hay más enfermedades, se contamina el agua, se contamina el suelo, se contamina el hambre. Un investigador brasileño indicó, como conclusión de sus investigaciones, de que lo primero que se destroza es el suelo. Se eliminan los microorganismos, la planta se vuelve débil porque ya no asimila los nutrientes que le daban los microorganismos a la planta se vuelve débil. Los seres humanos que consumen esa planta son débiles, los animales débiles, y estudios fehacientes demuestran de que la manzana que hoy consume Estados Unidos es 40 veces menos nutritiva que hace 40 años. Eso quiere decir que hoy tienes que comer 40 manzanas para tener el alimento que te brindaba una manzana de hace 20 años atrás. Entonces estamos llegando a una agricultura que no alimenta, que envenena, que mata y pone de rodillas a todos los países y a todos los seres humanos. Sin embargo, Severo, creo que en Bolivia ya estamos consumiendo productos transgénicos, ¿no es cierto? Y esto definitivamente preocupa. Decías que la tierra se envenena, el agua, pero también las personas, ¿no es cierto? Porque estamos consumiendo productos altamente contaminados. Esto es un tema de muchísima preocupación. En el tema salud creemos que es lo propio. O sea, hay empresas farmacéuticas que crean algunas enfermedades, pero también crean algunas curas. ¿Serán estas mismas las que tienen relación con estas empresas que tienen manejando lo que es lo transgénico? Sí, una de las cosas que oculta el hecho de que no discutamos transgénicos y nos metan a la discusión de la biotecnología nada más es que las mismas empresas que producen transgénicos, que no son más de 5, son menos de 5, las mismas 4 o 3 empresas son las dueñas de los agroquímicos, los que producen estos pesticidas. Y las mismas empresas son dueños de las farmacéuticas. Y estudios han demostrado que las empresas que más ganan son las empresas farmacéuticas. Por lo tanto, las farmacéuticas necesitan enfermos, plantas enfermos, suelos enfermos, animales enfermos y seres humanos enfermos. Antonio decía, necesitan países débiles, también necesitan seres humanos débiles que no puedan resistir a esta arremetida que están haciendo. Ya no es un imperialismo nada más, es ya un imperio corporativo que somete a los países más poderosos del mundo. Y están tratando de someter hasta lo último de los seres humanos y de los seres vivos. Perfecto, entonces lo recomendable es que tomemos muy en cuenta este término de biotecnología igual transgénicos, y debería un poco llamarnos la atención y de alguna manera ver, de hacer conocer a lo mejor nuestras protestas, nuestros reclamos frente a estas intenciones que tienen estas empresas que son bastante grandes y que quieren dominar todo lo que es la vida en nuestro planeta. Y bien, para cerrar ya casi este programa, quisiéramos hacer una especie de un redondeo, un análisis de lo que se ha estado diciendo en esta segunda parte. Para eso voy a invitar aquí a Delfín, que pueda un poco hacernos un resumen de todo lo que se ha dicho, ¿no es cierto? Para que podamos un poco tener un mejor entendimiento. Hay algunos términos a lo mejor que no han sido bien claros, sería bueno también un poco este tema de aclararlos. A ver, muy complicado el desafío, pero a ver, intentemos hacer algunas puntualizaciones. Las cosas que ha mencionado, por ejemplo, Antonio, del contexto internacional, nos hace entender que hay una lucha geopolítica, y a eso responden
las guerras entre Ucrania, Rusia, con la participación de la misma OTAN, y también esta guerra o esta masacre de parte de hacia Palestina, ¿no? Por parte de Israel. Nos da ese contexto y nos dice que esa es una lucha geopolítica por los recursos naturales, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, el petróleo, ¿no es cierto? Y en nuestro país no estamos fuera de aquello. En ese sentido, el contexto nacional, el contexto electoral, también tiene que ver con esa lucha, ¿no es cierto?, en parte con esa lucha geopolítica, porque está en juego los recursos naturales estratégicos, ¿no? Hablemos del litio, hablemos de los minerales y también hidrocarburos, porque Bolivia todavía tiene reservas, ¿no es cierto?, de gas natural. Entonces, además de la biodiversidad, Bolivia es un país megadiverso. Severo nos ha explicado, ¿no es cierto?, de la diversidad genética de las semillas, pero que se lo quiere sustituir, si se quiere, por los transgénicos, ¿no? Disfrazados de biotecnología. Entonces, en esta parte nos decía que la intención es decir, la intencionalidad de la ciencia no siempre es sana, sino también tiene un sentido o se lo puede utilizar de una manera negativa, ¿no? Como el uso de las bombas atómicas para matar gente. Entonces, aquí lo central es que los transgénicos no vienen solas, sino viene como un paquete, ¿no? Y las semillas transgénicas pueden producir solamente utilizando, ¿no es cierto?, esos paquetes. Y entre ellos está los herbicidas, ¿no es cierto?, las fungicidas y todos los sidas que decía Severo. Entonces, nos dice también que el uso de estos, por ejemplo, del glifosato, flujosinato, son venenos para la tierra, son venenos por tanto también para el medio ambiente, y son venenos también para la salud humana. En ese sentido, en vez de ser una solución para el hambre, ¿no es cierto?, más bien nos están llevando a consumir venenos en vez de alimentos, que a la larga nos va a enfermar, ¿no es cierto?, por ejemplo, con cáncer y otras enfermedades. En ese entendido, debemos tener cuidado, ¿no es cierto?, y en ese sentido es muy importante que los productores, pero también la población que consume, analice esta situación y tomemos una posición, ¿no?, de saber qué es lo que consumimos. ¿Queremos alimentos o queremos venenos? Gracias. Perfecto. Al parecer estamos consumiendo más veneno que alimentos, según hemos podido entender y enterarnos en todo este proceso de este primer conversatorio. Llaqtamasykuna hatun llaki imaynatachus Bolivia suyunchikpi maychus kasqan kawsayninchik política nisqapiqa astumpa llakiypi tariku. Imaraykuchus mana munasqankupunichu Bolivia suyunchikpi organizaciones indígenas, campesinos, culturas ninchik kallpachasqas kanankuta. Imasqaspa punikasqanku pampachay imapa paykuna apaygachanankupa. Entonces, importante tukuy kaykunapi umallikuna. Tata Severo regichiwanchik hasun llakiyta imaynatachus hallp'a venenasqa, yaku venenasqa, uywas venenasqa, tukuy samayninchik, kawsayninchik llakiypi y runakunapis ichama venenasqas kasanchik, y chayrayku tiyan aswan onqosqas runa masiykuna cáncer millayunquywan, y mana cáncer millayllachu, sinoqa waq onquykunapiwan llaqtamasiykuna, y chayri t'ukurinapa. Vaya, chayta nispa pachi, noqaykuwanuk chaykurikusqaykichikmanta kay ñawpaq kaq wakichiy conversatorio nisqapi. Muchas gracias por su participación aquí a Delfín. Esperamos no perder contacto, sino permanentemente podamos seguir haciendo este diálogo. Lo propio agradecemos a nuestro querido compañero Severo, quien
muy atinadamente ha podido expresar y hacernos conocer tremendas preocupaciones que necesitamos a lo mejor seguir analizándolo. Y lo propio Antonio, muchísimas gracias por ese conocimiento, esa sabiduría, que ha sido un buen aporte definitivamente de los tres participantes para con nuestros oyentes. Muchas gracias y será hasta nuestro próximo encuentro. Kaiman kaiman hamuchis, kaita kaita kilpasun, hamuy hamuy hamuchis, kilpa kilpasun. Kaiman kaiman hamuchis, kaita kaita kilpasun, hamuy hamuy hamuchis, kilpa kilpasun. Fue una producción de la Alianza Comunicacional. El pueblo delibera.